Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Rubén Darío Montoya Mejía, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAR, del programa de Ciencias Políticas. En la tarde de hoy vamos a hacer unas breves reflexiones sobre el proceso de paz, sus implicaciones, sus connotaciones en la vida colombiana. Entonces, comenzar diciendo que el proceso del acuerdo final de paz, ante todo podemos considerarlo como una conquista del movimiento obrero y popular, del movimiento democrático y revolucionario colombiano. Ese acuerdo de paz, ante todo, constituye un tratado social entre el Estado colombiano, la insurgencia, pero también la sociedad colombiana, el conjunto del movimiento social. Ese acuerdo final tuvo como objetivo central culminar uno de los conflictos político-militares más prolongados del hemisferio occidental y tuvo una duración de 60 años de prolongación. De igual manera, este acuerdo de paz ha sido un fenómeno que ha impactado notablemente la realidad colombiana positivamente, no solo porque se paró el conflicto armado en Colombia, sino también por lo que implicó en términos de la negociación, que tuvo unos compromisos muy concretos de parte del Estado colombiano en materia de impulsar una serie de reformas y de cambios que democraticen la vida social, económica, política y cultural del país. Además, este acuerdo de paz, además de tener un carácter político-cultural, en cierta medida se considera como una macropolítica pública que contiene 6 puntos que a su vez entonces contempla una serie de acciones urgentes que están dirigidas a buscar el bienestar y el progreso de las mayorías nacionales. Su implementación entonces también ha puesto en marcha una arquitectura institucional que tiene como objeto fundamental impulsar las políticas públicas, generar las políticas públicas y buscar la transformación de los territorios. Este proceso de paz, por supuesto, tuvo unos enemigos agazapados por dentro y por fuera de los anteriores gobiernos, enemigos declarados de los cambios, de las transformaciones democráticas para Colombia, porque esos enemigos de la paz son los mismos enemigos de la democracia en nuestro país. Entonces, en este proceso de paz, la implementación del acuerdo de paz a su vez ha tenido una serie, digamos, de contradictores, ¿sí?, que se han opuesto, digamos, a su implementación para impedir, por ejemplo, sus desarrollos normativos, para impedir que, por ejemplo, la JEP pueda haber funcionado normalmente, sin mayores dificultades, sin traumatismos. Estos enemigos del acuerdo de paz trataron por todas las formas de desfigurar el acuerdo. De hecho, lo desfiguraron en su esencia, en varios aspectos, tratando, digamos, de naturalizar, de modificar, de desfigurar la esencia y los contenidos de manera unilateral, sin consultarle a la alta parte contratante del acuerdo. Esto, fundamentalmente, básicamente, por parte de unos sectores minoritarios que generalmente han estado, pues, ocupando altas posiciones en el poder colombiano. Efectivamente, el gobierno anterior, el gobierno de Duque, fueron prácticamente, podemos considerar, 4 años perdidos en materia de implementación, ya que este gobierno, pues, lo que manifestó en reiteradas ocasiones era que iba a volver esos los acuerdos, y efectivamente, este gobierno, por ejemplo, de Iván Duque Márquez, pues desfinanció prácticamente la implementación del acuerdo, y por lo tanto, pues, no se pudo avanzar en mayor cosa en este gobierno. Sin embargo, con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, se pudo disponer del plan cuatrienal de implementación y del plan plurianual de inversiones para la paz en el Plan Nacional de Desarrollo. A diferencia de los gobiernos anteriores, Gustavo Petro ha dado muestras fehacientes de su voluntad política, de querer asumir ese compromiso que hizo el Estado con la insurgencia armada, un acuerdo que fue llevado a Ginebra y que fue llevado también al Consejo de Seguridad de la ONU, y este gobierno entonces ha demostrado y ha manifestado toda su voluntad para implementar el acuerdo de acuerdo a sus propias condiciones. De igual manera, la postura del gobierno más, digamos, la actitud seria y consecuente de la alta parte contratante, que ha demostrado, pues, también cumplir con sus compromisos, en este caso el componente comunes, ha permitido que en este gobierno se puedan dinamizar las instancias que fueron creadas por el acuerdo, instancias que en el pasado gobierno prácticamente no funcionaron. En este gobierno de Gustavo Petro, prácticamente una serie de instancias que fueron creadas por el acuerdo ya se encuentran funcionando y trabajando en pro del desarrollo y el progreso de los territorios a nivel nacional. Otro aspecto fundamental del acuerdo de paz fue el debate que generó a nivel nacional, debate político, sociopolítico, que fue atendido por las diferentes instituciones, pero también acogido por la sociedad civil, en donde, pues, se han realizado una serie de encuentros, de diálogos políticos, sociales, de debates importantísimos sobre la importancia de aprobar una serie de reformas, por ejemplo, con la reforma rural integral, que está en el acuerdo en el punto 1, sobre la reforma política, la participación política, en donde se busca darle participación a los sectores excluidos históricamente aquí por los poderes tradicionales.
De igual manera, por ejemplo, los debates que se han adelantado frente al tema del narcotráfico, de la sustitución de los cultivos de uso ilícito, a través del programa PENIS, mediante la diversificación de la producción agrícola, con el apoyo decidido del campesinado para que cambie esa base económica cocalera y se puedan entonces trabajar a través de proyectos lícitos productivos, acompañados de los planes de la reforma rural integral y los planes PEDER y los programas y de las obras PEDER que van a generar, van a tener un impacto muy importante en la transformación regional y de los territorios. En materia de participación política, podemos decir que es necesario la profundización en la participación política y social de las comunidades en las decisiones importantes que se tomen en la vida nacional y territorial, que afecten, digamos, que tengan relación con su vida, la vida de la población. Y sobre todo también ha sido muy importante todo este proceso para dinamizar los procesos organizativos de las organizaciones sociales, de los diferentes movimientos que integran el movimiento social, como el movimiento indígena, el movimiento afro, el movimiento de las diversidades de género y diversidades, LGBTI, el movimiento sindical, el movimiento agrario y campesino, el movimiento ecologista y ambientalista, una serie de movimientos que han venido dinamizando al calor de la implementación del acuerdo y de estos debates que han sido, pues, digamos, nuevamente fruto del acuerdo de paz. En materia de la incorporación, pues es apenas lógico que el Estado cumpla con el compromiso de garantizar, de darle garantías para que quienes hicieron negación de armas y apostaron a la paz puedan acceder, digamos, a esos derechos básicos y fundamentales que están establecidos en el acuerdo, para que pues, puedan hacer ese tránsito sin mayores traumatismos y puedan contribuir al progreso y al desarrollo de la sociedad desde la actividad productiva y académica. De relación a las víctimas, nosotros pensamos que es fundamental la reparación de las víctimas. El conflicto colombiano, un conflicto tan prolongado de 60 años, pues claro, tuvo que haber dejado muchas víctimas, y entonces se requiere que haya una reparación plena para cerrar las heridas causadas por la guerra y que haya una garantía de no repetición. Por eso es tan importante que nosotros estamos apoyando el proyecto político del gobierno de Petro de la paz total, pero también pensamos que es fundamental que se destinen recursos importantes y se hagan ingentes esfuerzos para que el proceso de reconciliación nacional sea una realidad, que podamos cerrar las heridas y pasar la página de esa noche oscura de violencia y de soledad que hemos vivido durante tantos años. Nosotros sabemos que el acuerdo de paz no incorporó, digamos, todas las necesidades que tiene la sociedad colombiana en materia, digamos, de salud, de educación, de vivienda, de medios de comunicación, de una reforma urbana, de la reforma laboral, de la reforma al sistema educativo, de la reforma a las fuerzas militares, del modelo económico de desarrollo neoliberal. El acuerdo no lo hizo, pero nosotros estamos conscientes de que la paz requiere de profundas transformaciones que toquen, digamos, con todas esas reformas que han sido pasadas históricamente, en donde la clase dominante jamás ha querido que en este país, digamos, se aprueben las reformas con un contenido democrático, ¿sí?, que beneficia a todos los colombianos. En relación a la reforma laboral, creemos que hay una reforma que garantiza a los colombianos un empleo decente y digno, con remuneraciones justas, acorde con alto costo de la vida y los derechos laborales correspondientes que, digamos, tienen todos los seres humanos, la actividad, las personas que están participando directamente en el proceso de producción de bienes materiales. De igual manera, se requiere una reforma de las fuerzas militares. La parte colombiana requiere una reforma de las fuerzas militares para que se pueda vivir un proceso de desmilitarización de la vida de la sociedad, que la Policía Nacional sea adscrita al Ministerio del Interior y las fuerzas militares regresen a sus cuarteles y detengan las fronteras territoriales, además de que sean garantes no solamente de la soberanía nacional, sino que deben ser garantes y respetuosas de los derechos humanos, derechos fundamentales. De igual manera, la parte colombiana requiere una reforma democrática de los medios de comunicación para que esto no esté al servicio de los grandes conglomerados económicos, sino que se ponga al servicio de la verdad, al servicio de la paz nacional y de generar una cultura progresista y democrática y sobre todo pacifista del conjunto del pueblo colombiano. Esperamos en relación del modelo económico impide un modelo de desarrollo económico neoliberal que favorece a los intereses de las grandes transnacionales, al poder económico de la oligarquía criolla colombiana, pero también a los intereses de las transnacionales y de la banca multilateral. Entonces es muy importante que haya cambios en esa forma en ese modelo de desarrollo económico y podamos implementar un modelo de desarrollo que favorezca, digamos, la producción nacional, que se apoye al pequeño y mediano empresario, al gran empresario colombiano, de igual manera a los comerciantes, de igual manera a los productores del campo. ¿Qué tiene que pasar? Igualmente la paz democrática requiere una reforma al sistema educativo que disponga de la gratuidad de la educación y que sea una educación de alta calidad que nos permita tener pensamiento crítico. Que no sea esa educación que estamos recibiendo que básicamente pues, nos quieren poner como siervos, como que pensemos como piensa la clase patronal, como piensan los dueños del poder económico y entonces nos alinean en los colegios y universidades para que nos, digamos, defendamos el statu quo que hay en estos momentos y el régimen que hay en estos momentos en nuestro país.
ya hablamos sobre la reforma política, la paz total. La implementación del acuerdo de paz, ante todo, es un prerequisito, es decir, para poder avanzar en la paz total, para avanzar en función de la paz total, es imposible si no se implementa el acuerdo de paz. O sea, que el acuerdo final de paz firmado entre el Estado colombiano y la insurgencia de las distintas FAREP, esa paz total pasa por esa implementación del acuerdo. De lo contrario, va a ser muy difícil que haya paz total. La quimera de la paz, hay quienes piensan que la paz se consigue solamente con la terminación del conflicto, con el cese de los enfrentamientos, con el cese del tableteo de las ametralladoras, y de verdad eso no es cierto. La paz es mucho más que eso. La paz implica ante todo la existencia de un régimen o un sistema político realmente democrático, incluyente, que le permita a la mayoría laboriosas, ejercer sus derechos económicos, sociales, políticos, culturales, porque una paz real y verdadera le brinda oportunidades a la gente, permite que la gente pueda vivir con condiciones materiales de vida decentes y dignas. Y esa paz real y efectiva también requiere de soberanía popular y de soberanía nacional. Este proceso de paz ha tenido unas falencias, ha tenido unas vulnerabilidades, unas debilidades. Por ejemplo, la corrupción. Este es uno de los flagelos más graves que padece la humanidad, que afecta a los procesos políticos y de desarrollo que viven nuestros países y pueblos. Esta es como un cáncer que destroza el alma y el espíritu de los pueblos y distorsiona la esencia natural de la vida, ¿sí? La solución a este problema de la corrupción que proponemos nosotros, que la reforma política debe endurecer drásticamente las penas para quienes incurren en el delito de la corrupción. Inclusive es válido hasta pensar en la pena de muerte. Hay muchas partes del mundo donde han impuesto la pena de muerte para los corruptos. Desarrollar un diálogo multilateral de todos los actores armados, desarrollar pero además se deben de generar unas condiciones socioculturales y económicas para que los colombianos no miremos la administración pública como el trofeo donde vamos a ejercer un cargo para enriquecernos y robarnos los presupuestos. No, o sea, el enriquecimiento rápido. Es necesario la depuración y el fortalecimiento de los entes de control, para que los entes de control como la Procuraduría, la Contraloría General de la República, pues jueguen un papel importante en la lucha contra este fenómeno de la corrupción. También proponemos un cuarto poder, el poder moral, ¿sí? Porque el Estado colombiano tiene 3 poderes normalmente, básicamente, pero es importante que podamos constituir en la estructura estatal, en el sistema político colombiano, un cuarto poder que debería ser el poder moral. En relación al descubrimiento del acuerdo, esa es una de las falencias también, que una sociedad que no conoce un acuerdo pues no lo defiende. Entonces, por eso es importante que de allí la trascendencia de desarrollar una pedagogía de paz para que el conjunto de la sociedad conozca no solo el acuerdo, sino también que conozca sus propias problemáticas y se integre a la lucha por las soluciones. ¿Qué planteamos como solución frente al tema del desconocimiento de la letra y del espíritu del acuerdo? Planteamos desarrollar una intensa campaña integral de pedagogía de paz que involucre y comprometa a los partidos políticos, a los medios de comunicación, al Ministerio de Educación y Cultura, para que en los colegios de educación de secundaria y universidades, por ejemplo, se dé cátedra de paz, pero también en las fábricas, también en las empresas, también en los centros laborales, también en las diferentes instancias de la cultura, del deporte, la recreación, es decir, hacer una campaña nacional de pedagogía de paz del acuerdo. La reconfiguración del conflicto es otra de las grandes dificultades que ha tenido este proceso. Ya sabemos nosotros que hubo un pequeño grupo que no hizo dejación de armas. Este resurgimiento del conflicto armado ha generado, digamos, condiciones para que el régimen de represión se justifique y se mantenga un ambiente de zozobra colectiva, de incertidumbre, que solo beneficia a quienes han detentado, digamos, a los enemigos de la paz, que han detentado por eso durante 200 años. Entonces, el resurgimiento del conflicto armado constituye en cierta forma pues, un obstáculo muy serio para la implementación de lo ya acordado y continúa creciendo el número de víctimas y la violación e incremento de los derechos humanos. Solución. Es importante que en el Estado pues, haya un diálogo multilateral con todos los actores armados y la sociedad civil. Ellos requieren un cese al fuego entre todas las partes para que no hayan más víctimas y se sienten en una mesa de diálogo y negociación que tenga como principio que nadie se levante de la mesa hasta que todo esté acordado. La solución del conflicto armado está en la existencia de un régimen. La solución a este conflicto está en la existencia de un régimen democrático, incluyente, progresista, democrático, que le brinde oportunidades a la gente, para que no haya esa inequidad y esa pobreza, sino que haya garantías para toda la gente. Otra falencia que ha tenido este proceso de paz y el acuerdo de paz ha sido la falta de garantías de seguridad. El asesinato sistemático de lideresas y líderes y población firmante del acuerdo de paz, digamos, es un fenómeno que marcha en contravía de una paz verdadera. Si no hay garantías para la vida, no hay garantías para nada en esta sociedad. Entonces es necesario sacar las armas de la política. El espíritu del acuerdo de La Habana, pues la esencia del acuerdo de paz, pues sacar las armas de la política, para que las diferencias que tengamos como sociedad
las contradicciones y diferencias las podemos dar un trámite a través de la controversia civilizada, a través de los argumentos, de las tesis, de los planteamientos, pero de una manera civilizada y no utilizando las armas, que es lo que se ha venido haciendo aquí en este país históricamente. La solución es impulsar una campaña nacional y territorial que busque la culturización y la maduración política, que inculque en el ciudadano común la tolerancia, el pluralismo ideológico, que solo existe el diálogo como instrumento para dividir las controversias de manera civilizada. Es posible construir la unidad en medio de la diferencia. Esto es lo que hay que hacerlo, enseñarlo en las aulas, en los colegios, en las empresas, que es muy importante esto, que aprendamos a ser tolerantes, a ser pluralistas y a vivir en medio de la diferencia. Este proceso ha tenido otra falencia muy seria, que es la desarticulación institucional, porque cuando no hay voluntad política, pues el gobierno, como hace muy poco, o no hace nada, pues entonces no hay unas directrices nacionales hacia la institucionalidad que debe y que está comprometida con impulsar la implementación del acuerdo. Entonces eso ha generado, digamos, ha tenido, digamos, un impacto muy negativo en la implementación del acuerdo final. Entonces, si la decisión del Estado es cumplir la palabra empeñada, entonces deben unir las voluntades de quienes están en el deber de cumplimiento del acuerdo. Si hay una serie de instituciones, 70, 70, 80 entidades que deben de hacer unos aportes a la implementación del acuerdo, entonces eso es lo que tiene que hacer el Estado, articularse, unirse para sacar adelante, digamos, este compromiso del Estado con la sociedad colombiana, que no solamente es un compromiso con quienes dejamos las armas, sino con el conjunto de la sociedad colombiana. De igual manera, hay otra dificultad en este proceso, que es la impunidad. Hay unos altos índices de impunidad que, digamos, laceran la conciencia colectiva de las víctimas y el conjunto de la sociedad. Este acuerdo puso en el centro del acuerdo a las víctimas con los mecanismos e instancias necesarias que rediman y le proporcionen certeza a las víctimas en los territorios y en toda la geografía nacional. Entonces, sí es posible la reconciliación si hay verdad. ¿Sí? Nosotros hemos estado participando con actividades con las víctimas, acompañándolos como de la academia, para que no pierdan la esperanza y puedan, pues, decidir su derecho a la verdad y que haya justicia para quienes, digamos, infringieron, por ejemplo, el derecho internacional humanitario o cometieron, o quienes cometimos, por ejemplo, crímenes de guerra, por decir algo. Entonces, la pérdida de legitimidad y desconfianza en los procesos de reconciliación son muy malos para futuras negociaciones, ¿sí? y los acuerdos. Que las víctimas están esperando con justicia la verdad y la justicia, pues, para quienes hicieron daños irreparables. La impunidad genera un sentimiento, digamos, de frustración, de impotencia en las víctimas, y eso es lo que no podemos permitir. A ellos debemos de darles confianza para que tengan en cuenta, pues, que como Estado estamos tratando de que ellas puedan ser reparadas y que hayan garantías de no repetición. La solución es asignar los recursos necesarios desde el Estado para que las instancias creadas por el acuerdo puedan cumplir a cabalidad su función, cumplir estrictamente lo acordado en la mesa de negociación, para que todas y todos quienes estuvieron inmersos en el conflicto armado respondan ante la justicia y aporten con la verdad. No se le puede brindar privilegios o exonerar a nadie de estas obligaciones, que es lo que ha hecho un sector o una parte, digamos, del gobierno pasado, que le dio privilegios a unos terceros, y eso, pues, en cierta medida afecta todo el proceso de la reconstrucción de la verdad en Colombia. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Llamamos.